Vamos a hablar hoy de las figuras sintácticas, es decir, de los términos, relaciones y operaciones, empezando naturalmente por los términos. ¿Qué son los términos desde el punto de vista sintáctico de la tercera categoría? Pues son principalmente figuras sintácticas, es decir, que tienen que ver no solamente o tanto con la estructura interna que puedan tener los términos, sino con las conexiones de estos términos con contextos del campo, de los cuales constituyen una parte formal, de algún modo, puesto que puede haber términos tan involucrados en un campo, pero que son partes materiales y por lo tanto no pertenecen propiamente, no son términos del campo de la ciencia en cuestión. Claro, la figura de los términos, así definida, pues quiere decir que los términos están siempre dados en función de las relaciones y de las operaciones, y por consiguiente que los términos no son entidades sustanciales, en el sentido aristotélico, únicas, sino que están siempre vinculados a otros términos. La principal vinculación es estar enclasados, en formar parte de clases. Los términos no son individuos o sustancias menos aún, de carácter natural, pues como podrían ser la tradición aristotélica, pues el Sol o Bucéfalo o Sócrates, ¿verdad?, que son sustancias, no es esto, o bien los átomos de Demócrito, que también se consideran como sustancias o como seres resultantes de la pulverización del ser de Parménides, por ejemplo, sino que los términos son principalmente producto de las tecnologías, son productos artificiales, por decirlo así, no naturales, son productos culturales, institucionales, y de ahí la importancia, o es un modo de medir la importancia que las tecnologías tienen para las ciencias, sobre todo desde la tesis que mantenemos de que las ciencias proceden no de actitudes puramente especulativas, sino que proceden de tecnologías previas. Y en esas tecnologías es donde se van configurando, donde se irían configurando lo que después serán los términos, las unidades terminológicas, unidades que consisten, sintácticas, en mantener su identidad de algún modo, a pesar de que cambien los contextos. Desde el punto de vista de las tecnologías, la cuestión es bastante clara. Por ejemplo, las unidades que pudieron organizarse ya en las tecnologías más primitivas, pues en torno a conceptos tales como hacha de siles, tales como un metal, cobre, o una pella de cobre o de barro o lo que fuera, ¿no? Y todas estas unidades, o bien el Sol y la Luna, simplemente, como unidades que están allí. Y por tanto estas unidades, diríamos, precientíficas, groseras, sin embargo, forman parte, se incorporan a las ciencias, precisamente no como entidades puramente genéticas de las cuales puede la ciencia desentenderse completamente, puesto que estas unidades previas de algún modo se incorporan después a las ciencias y forman parte de una fase de su desarrollo e incluso de su estructura. Es decir, a título, por ejemplo, de unidades fenoménicas a las cuales no se puede renunciar, pues porque si se renuncia a estas unidades fenoménicas, entonces las ciencias a su nivel esencial desaparecen. Recuerdo a algunos escolásticos, tal como los expuso por ejemplo Maritain en Los grados del saber, que sostenían esta tesis de platonismo radical, según la cual la química actual, pues podría subsistir como tal, aunque desaparecieran las sustancias del mundo. Es decir, una vez hecha la química, si el mundo desapareciera o nos fuésemos a otro mundo, la química seguiría existiendo, puesto que la química del sistema periódico, quiero decir, se basaría en la naturaleza de esos elementos químicos que son esencias y por tanto independientes de los fenómenos. Habría que decir, según esta tesis, que estos elementos o estos términos que serían esenciales y eternos e independientes de los fenómenos tecnológicos, pues transformarían a la química en una especie de álgebra, el álgebra que está en los libros, que ya no sería química, sería una álgebra simplemente que no tendría sentido químico.
Es decir, detrás de la fórmula CO2 no veríamos de ninguno el anhídrido carbónico, sino que veríamos pues, nada, unas letras con reglas de combinación con otras. La importancia del concepto de esta figura de los términos en la teoría del cierre reside en que estos términos están principalmente definiendo el campo no como una unidad global, como un objeto, el objeto de las ciencias, como suele decir, el objeto de la biología es la vida, el objeto de la antropología es el hombre, etcétera, etcétera, sino que el objeto no es propiamente lo que define una ciencia, sino el campo constituiría de múltiples términos, precisamente que es la ciencia misma. En lugar de decir el objeto de la ciencia, pues de la biología es la vida, pues diríamos el objeto de la biología pues es, pues yo qué sé, las células, los mitocondrias o los organismos o lo que fuera, ¿no? Y por tanto, términos dados en muy diferentes clases, pero que por tanto no dan la idea de un pluralismo y hay de entrada que es constitutivo de las ciencias, puesto que las ciencias consisten precisamente en establecer conexiones entre estas pluralidades que están dadas y que no solamente rompen la pretensión monista de un campo unitario o de una ciencia unitaria, sino del campo unitario de cada ciencia. Es decir, las ciencias son necesariamente pluralistas y por tanto abiertas completamente, puesto que los términos pueden, en principio, ser indefinidos cuando están dados en operaciones, etc. La cuestión de los términos plantea multitud de asuntos, como natural, pero lo que conviene insistir, yo creo, es en el contenido sintáctico del concepto de esta figura nosológica. Concepto sintáctico que se manifiesta sobre todo en el hecho de que estos términos pueden estar dados a niveles semánticos diferentes. Es decir, no es que los términos sean entidades distintas de los otros niveles, son secciones de un eje del espacio nosológico que están siempre involucradas con vosotros, pero precisamente en esta involucración es donde aparece la disociación, aunque no sean separables. Así, pues hay términos en el eje referencial, pues por ejemplo, como puedan ser los reactivos de un laboratorio de química, están otros dados a nivel fenoménico, como ya hemos dicho, multitud de los fenómenos, de los qualia, es decir, los colores, los sabores, etc. Otras muchas cosas, las perspectivas de los astros, etc. Y luego hay otros términos a nivel esencial, que son naturalmente los que, decíamos, implican los anteriores. De esta implicación, entre otras cosas, se deduce, por ejemplo, que sin embargo los términos son indisociables, precisamente por su enclasamiento y por otras razones, son indisociables de las relaciones y de las operaciones. Y el enclasamiento no implica tampoco, ni mucho menos, que los términos de una ciencia no puedan ser ideográficos, en el sentido de Windelband y Ricker, puesto que hay ciencias ideográficas que no por ello utilizan términos singulares que carezcan totalmente de repetibilidad, porque la repetibilidad puede ser oblicua, no directa. Es el caso de términos de las ciencias, como puede ser el sol de la astronomía, o la luna para la astronomía, o qué sé yo, o los Andes, o el Kilimanjaro para la geología, que son términos ideográficos, pero que sin embargo se repiten tantas veces cuanto son fotografiados, observados, etcétera, etcétera, y esta multiplicación da lugar a un sistema de relaciones, a dominio de relaciones, en donde ya existe algo muy parecido a la Universidad de los Clásicos.